Soy un proyecto divino bajo formación, es el título de este mensaje. La palabra de Dios nos enseña en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, estatura y plenitud de Cristo. También nos enseña la palabra en Filipenses 1:6, que el que inició la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En ambos versículos la palabra de Dios nos está enseñando que somos una obra que Dios está perfeccionando día a día, que el Señor está trabajando en nosotros. O sea, no somos un producto terminado. Él está trabajando en nuestra vida constantemente hasta poder cumplir su plan y su propósito para con nosotros. Ahora surge una pregunta muy importante. ¿Por qué y para qué Dios nos está perfeccionando? Porque hay un propósito y un plan de Dios contigo. Somos un proyecto divino. Busqué la definición de qué es un proyecto y me conseguí con esto. Es una idea o cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. Cada uno de nosotros forma parte de un proyecto divino, de un plan que Dios tiene para contigo, algo Dios quiere hacer, algo Dios te quiere llevar. Ahora, ¿cómo sabemos que formamos parte de un plan divino? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? En el libro de Jeremías podemos conseguir el siguiente pasaje que nos enseña que ya Dios había determinado desde antes del nacimiento de Jeremías un plan que él tenía para con este joven. En otras palabras, ya Dios había diseñado desde la eternidad un proyecto para con la vida de Jeremías. Podemos leer aquí en Jeremías, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Jeremías 1:4 en adelante dice: la palabra del Señor vino a mí antes que te formase en el vientre, ya te había elegido. Antes que naciera te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. En otras palabras, encontramos lo siguiente. Dios le está diciendo a Jeremías: antes que te formase en el vientre, ya te había elegido. Incluso le está diciendo que ya había diseñado un propósito para él. Le dijo que antes que fuese formado, ya Dios había destinado que él iba a ser profeta para las naciones. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Dios diseña sobre las vidas, sobre las personas, planes y proyectos, que hay propósito para con cada uno de nosotros. Desde que antes naciéramos, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, ya había un proyecto de Dios para contigo. En otras palabras, eres parte de un proyecto divino. Tú eres parte de un proyecto divino. Ahora, ¿cómo hace Dios para poder llevar a cabo su obra en ti? Para poder culminar ese proyecto que desde antes de la fundación del mundo ya Él había predestinado para ti. Es muy sencillo. A través de lo que llamamos pruebas, a través de los procesos que pasamos en diferentes escenarios de nuestra vida. Allí poco a poco Dios va trabajando en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestras emociones, en nuestra vida espiritual, y nos va formando, nos va tratando para poder llevar a cabo y cumplir el propósito que Él ya tiene para con nosotros. Si bien hay que tomar en cuenta que a veces hay circunstancias que se nos sobrevienen a nosotros, pero que no forman parte del proyecto divino, ¿no? Hay algunas cosas que no son adversas, pero que sencillamente son consecuencias de nuestras malas decisiones. Son consecuencias de haber sido una persona desobediente a Dios, de no haber hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios, y obviamente todas las acciones traen consecuencias, y las consecuencias que posiblemente, muchas de las consecuencias que posiblemente has tenido el día de hoy han sido producto de malas decisiones que has tomado y no han sido parte de ese proyecto que Dios tiene para ti. Pero ahora, si tú tienes una vida consagrada a Dios, si tú dices: hermano, pero estoy acá peleando la buena batalla, estoy caminando conforme a la palabra de Dios, estoy bajo integridad al Señor, y a pesar de tener esa búsqueda con Dios, te sobreviene alguna cosa que ante tus ojos es adversa, es mala, es dañina, esas cosas que tú estás viendo que al parecer
como que no van conforme a lo que tú crees, a lo que tú piensas, forman parte de tu destino profético. Ahora, si bien hay cosas que nos ocurren que no son agradables ante nuestros ojos, hay cosas que se ven malas y decimos, Dios mío, pero si yo estoy caminando en integridad, estoy caminando conforme a tu palabra, estoy haciendo las cosas según como la palabra de Dios me dice que debo caminar, estoy viviendo en integridad, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me están pasando cosas que no deberían? La palabra de Dios nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y vuelvo y repito, hay cosas malas que nos ocurren por caminar en desobediencia a la palabra de Dios y son consecuencia a nuestros pecados, a nuestras pasiones, a vivir en conformidad con la palabra de Dios. Pero cuando tú estás dejando tu vida ser guiada por el Espíritu Santo, que sea el Espíritu de Dios el que te dirija, que sea a través de la palabra y quieres caminar en integridad, esas cosas que ves que no son agradables, que te estén pasando, la palabra de Dios nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y dice, y eso es conforme al propósito por el cual han sido llamados. O sea, que si tú estás caminando en integridad con Dios y te pasan algunas cosas que al parecer no te parecen bien, eso es conforme al propósito que Dios tiene para ti. En otras palabras, estás caminando bajo tu destino profético. Eso que estás viviendo que no te parece bien, no te parece agradable, pero ¿por qué esta necesidad? ¿Pero por qué esta situación que estoy enfrentando? ¿Qué me está pasando? Es porque estás en el destino profético de Dios. Estás caminando conforme a ese proyecto divino. Veamos brevemente la historia de José. José, un joven con un corazón que era agradable delante de los ojos de Dios. José, un joven a quien Dios le dio palabra, a quien el Señor le dio promesas, a quien Dios le dijo que iba a hacer grandes cosas con él. Había tenido algunos sueños, donde en los sueños denotaba que Dios lo iba a poner a él en una situación de grandeza delante de su familia, de sus hermanos, que él iba a estar en un lugar alto. Pero ¿qué ocurrió con la vida de José al cabo del tiempo? ¿Acaso luego sus hermanos no se lo llevaron a un lugar y lo lanzaron a un pozo y le dijeron a su padre que lo había devorado que posiblemente lo había devorado un animal? Luego no lo sacaron del pozo y se lo vendieron como esclavo a unas personas que iban pasando por allí. Luego, con el paso del tiempo, José no fue enviado a la cárcel y estuvo allí en la cárcel preso. Lo habían acusado que supuestamente quería abusar de la esposa de su patrón. Al parecer, las cosas que José estaba viviendo para ese momento como que no se ajustaban a la palabra que Dios le había dicho. Según él, según su perspectiva humana, no se ajustaba. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien conforme al propósito por el cual han sido llamados. José estaba encaminándose a su destino profético. José estaba marchando conforme a la palabra que Dios le había dado. El joven estaba agradando a Dios y los escenarios que al parecer no eran buenos para con él, estaban siendo a su favor. Estaban contribuyendo esos escenarios para que él alcanzara su potencial en Dios. ¿Y qué nos muestra la palabra? Años después vemos a un José siendo el segundo más grande en todo el imperio egipcio. En otras palabras, si tú estás caminando conforme a la voluntad de Dios, si estás haciendo lo que al Señor le agrada, esas cosas que aparentemente vean que no son agradables, no te preocupes. Estás caminando a tu destino profético. Recuerda que eres parte de un proyecto divino, un proyecto que el Señor está ahí formando, que Él está haciendo, y lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, lo va a hacer. Así que ten fe, ten confianza y ten fortaleza.